Vamos a hacer un vídeo informativo acerca del tema del asilo. Vamos a hablar de asilo, que es algo que tantas personas están necesitando información. Este no es un vídeo de asesoría ni es un vídeo de consejos sobre cómo hacer asilo ni nada por el estilo. Es netamente informativo en donde vamos a intentar comunicarles lo que es el asilo, qué cubre y por qué las personas no deben arriesgarse demasiado si no tienen un perfil real para hacer una solicitud de asilo o de refugio. Para empezar, vamos a dar dos enunciados que definen claramente lo que es el asilo. Protección legal internacional a personas que están huyendo de su país porque están siendo perseguidas. ¿Qué debe de demostrar la persona? Que no puede regresar a su país de origen debido al temor fundado de persecución, debido a razones como raza, religión, opinión política, orientación sexual o pertenecer a un grupo social. Pero, ¿qué es el temor fundado? El temor fundado de persecución es porque la persona tiene miedo real, porque la persecución es justificada si regresa a su país de origen. El temor no es un sentimiento personal, está basado en hechos reales. El temor es miedo por su vida y por lo tanto ese temor debe ser respaldado con antecedentes de amenazas, arresto, discriminación, violencia, etc. Se debe probar que el temor es real y que el gobierno de su país no lo puede proteger, no lo logra proteger. Ahora vamos a hablar de casos reales de persecución dentro de lo que es temor fundado. Persecución por orientación sexual. Una persona de Ucrania pidió asilo en el Reino Unido porque es homosexual y en su país la homosexualidad es ilegal y es castigada con prisión. Había sido atacado por su comunidad y amenazado por la policía. El Reino Unido le concedió asilo por pertenecer entonces a un grupo social. Persecución política. Un activista venezolano fue perseguido por participar en protestas contra el gobierno, recibió amenazas de muerte y fue detenido y golpeado por agentes de seguridad. Se le concedió asilo porque su vida estaba en riesgo por sus opiniones políticas. Persecución por género, violencia de género o mutilación genital femenina. Una mujer de Somalia solicitó asilo para evitar que su hija sufra sometida a mutilación genital femenina. Las leyes de su país no protegían adecuadamente a las niñas. Resultado, el Reino Unido le concedió asilo por riesgo grave de violación de derechos humanos. Persecución por religión. Una persona de Irán se convirtió a cristiano. Pidió asilo en el Reino Unido porque había sido arrestado por participar en reuniones religiosas en secreto y esto es ilegal en Irán. Resultado, se le concedió asilo por temor fundado a persecución religiosa. ¿En qué momento puedo pedir asilo? El artículo 14 de la Ley de Nacionalidad y Fronteras de 2022. Al llegar al aeropuerto, llegar por bus, en el Eurotúnel. Se le formularán preguntas sobre su solicitud de forma inmediata. Puede que la entrevista no se realice el mismo día. Normalmente se lleva a cabo dentro de un plazo de 5 días. Ahora, si desean solicitar asilo, se puede hacer después de haber ingresado al Reino Unido también. Deben de llamar al Ministerio de Interior para reservar una cita en la unidad de recepción de solicitudes de asilo. También puede dirigirse a Migrant Help, una entidad de asesoría gratis que le atienden en diferentes idiomas y en algunos casos ayudan para aplicar por las ayudas. En esta entrevista, el Ministerio del Interior tomará las huellas digitales de los solicitantes y una fotografía. La información biométrica se utiliza para verificar la identidad del solicitante y también para emitir su tarjeta ARC, tarjeta de registro de solicitud. Antes de la entrevista sustantiva se debería enviar evidencias traducidas. Y esto se hace al correo arcdelivery@homeoffice.gov.uk. Hablemos ahora de la entrevista sustantiva, de la segunda entrevista. Si la solicitud de asilo es admisible, los solicitantes o sus representantes recibirán una carta con la fecha, hora y lugar de la entrevista sustantiva. ¿Qué preguntas se hacen en esta entrevista? ¿Qué le ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Quién lo amenaza? Y se harán preguntas también sobre los documentos previamente presentados para comprobar que lo que dice el solicitante es coherente. En el momento en que surja una inconsistencia, los entrevistadores deben dar la oportunidad al solicitante de explicarlo.
En la práctica, cuando el Ministerio del Interior tiene la intención de rechazar la solicitud, las inconsistencias suelen utilizarse para justificar la negativa, incluso si han sido explicadas. Es probable que la entrevista se realice por videoconferencia. El solicitante aún deberá trasladarse a una sede del Ministerio del Interior para esta entrevista, donde se sentará en una sala privada, solo o con su representante legal. El entrevistador y el intérprete participarán por videollamada. Al solicitante de asilo generalmente se le concederá el estatus de refugiado por un periodo de 5 años. Los refugiados recibirán la decisión por correo electrónico o postal. Es posible que el solicitante deba solicitar la devolución de sus documentos originales. Estamos hablando de cuando la solicitud es aceptada. Los solicitantes de asilo, por tanto, cuya solicitud ha sido aceptada, tienen derecho a vivir, trabajar y estudiar en el Reino Unido, así como a acceder a fondos públicos. Luego presentar reunificación familiar, aplicar por el Travel Document. Sin embargo, hablemos ahora de diferentes tipos de estatus, del estatus que se adquiere. Un solicitante de asilo puede recibir un permiso de permanencia que no sea el estatus de refugiado. Con respecto a la protección humanitaria, cuando el solicitante no cumple con los requisitos para recibir protección bajo la Convención sobre los Refugiados, por no estar en riesgo de persecución por un motivo contemplado en la Convención, pero aún necesita protección internacional, esto es que sí existe un riesgo de sufrir daños graves al regresar a su país de origen. Vale, eso es protección humanitaria, el estatus de protección humanitaria. Ahora, permiso bajo las normas de migración, por ejemplo, por motivos de derechos humanos. Si el solicitante tiene una pareja en el Reino Unido o enfrentaría dificultades muy significativas para su reintegración en su país de origen. Tercero, permiso limitado para permanecer fuera de las normas hasta que el solicitante cumpla 17 años y medio. Esto suele concederse a menores no acompañados. Permiso restringido para quienes están excluidos de la Convención sobre los Refugiados, por ejemplo, por haber cometido crímenes de guerra, pero cuya expulsión violaría los derechos conforme al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y permiso discrecional para personas con una condición médica muy grave que no podría ser tratada en su país de origen. Ahora, ¿qué pasa si la aplicación es rechazada? Pues se puede hacer una apelación al Tribunal de Primera Instancia, al FTP. Cuando se rechaza una solicitud de asilo, normalmente existe el derecho a apelar, y dicha apelación generalmente puede ser presentada desde dentro del Reino Unido. La existencia o no del derecho a apelar ante un juez del Tribunal de Primera Instancia está determinada por la ley. En concreto, el artículo 82 de la Ley de Nacionalidad, Inmigración y Asilo de 2002. En su versión modificada establece de las solicitudes de asilo. Esto ocurre cuando el secretario de Estado ha decidido rechazar una solicitud de protección presentada. Una solicitud de protección se define en dicho artículo como una solicitud en la que la persona afirma que su expulsión del Reino Unido violaría la Convención sobre los Refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora hablemos de la certificación Clearly Unfounded. Aquí un dato muy interesante. Si el solicitante de asilo desea argumentar que se le debería permitir permanecer dentro del Reino Unido para poder hacer una solicitud de apelación, para poder presentar una apelación, deberá presentar una solicitud de revisión judicial, Judicial Review, ante el Tribunal Superior, Upper Tribunal. Este es un proceso legal distinto al de una apelación. Plazo para presentar una apelación. El plazo para presentar una apelación es de 14 días a partir de la fecha de la decisión. Los apelantes pueden elegir una audiencia oral o una audiencia en papel. En una audiencia oral, los apelantes comparecen ante un juez del tribunal y presentan pruebas, como se explica en la siguiente unidad. Una audiencia en papel, como indica su nombre, será decidida por un juez únicamente a partir de la documentación presentada. En los casos de asilo, casi siempre es preferible optar por una audiencia oral. La tasa para presentar una apelación es de 140 libras para una audiencia oral y 80 libras para una audiencia en papel. Las personas que reciben ayudas para solicitantes de asilo o asistencia jurídica gratuita, Legal Aid, no tienen que pagar estas tasas. En el caso que una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia, First Tier Tribunal, sea desestimada,
se puede intentar una nueva apelación ante el Tribunal Superior Appellate Tribunal. Sin embargo, cualquier apelación adicional requiere permiso para continuar y solo puede basarse en lo que se denomina un error de derecho. Un error de derecho es algún tipo de error legal o equivocación cometida por el juez. Simplemente no estar de acuerdo con la decisión o no estar satisfecho con el resultado no constituye un error de derecho. Las etapas del proceso de apelación son las siguientes. Número 1, Tribunal de Primera Instancia First Tier Tribunal. Número 2, Tribunal Superior Appellate Tribunal. Número 3, Tribunal de Apelación, Court of Appeal. Y número 4, Tribunal Supremo, Supreme Court. Si una solicitud de asilo ha sido certificada o rechazada y se han agotado todos los derechos de apelación, el solicitante puede presentar nuevas alegaciones. Una vez presentadas, el Ministerio del Interior deberá decidir si constituyen una nueva solicitud, fresh claim. La decisión de una nueva solicitud se encuentra en el párrafo 353 de las normas de inmigración. Según este párrafo, las alegaciones constituirán una nueva solicitud si son significativamente diferentes del material que ya se ha considerado anteriormente. Las alegaciones solo serán significativamente diferentes si su contenido no ha sido considerado previamente y tomado en conjunto con el material previamente considerado. Crea una posibilidad realista de éxito a pesar de su rechazo anterior. Este párrafo no se aplica a solicitudes realizadas desde el extranjero. Una vez presentadas las nuevas alegaciones, el Ministerio del Interior puede decidir que las nuevas pruebas constituyan una nueva solicitud y conceder el estatus de refugiado, protección humanitaria u otro tipo de permiso. O decidir que las nuevas pruebas constituyen una nueva solicitud pero que el solicitante no necesita protección y rechazar la solicitud. En ese caso se otorgará derecho de apelación o decidir que las nuevas pruebas no constituyen una nueva solicitud y rechazar la solicitud sin derecho de apelación. Si las nuevas alegaciones no son aceptadas como una nueva solicitud, el solicitante puede presentar una revisión judicial de la decisión. Ahora vamos a hablar de los riesgos de gestionar mal un proceso de asilo. Y esta es quizá la parte más importante de este vídeo. Lo grave y los riesgos de gestionar un asilo de manera informal o irregular. El número de apelaciones rechazadas ha crecido un 500% en los últimos 2 años, alcanzando casi 42.000 casos pendientes. Esto, por supuesto, ha sobrecargado el sistema del gobierno de Reino Unido y alargado los tiempos de decisión. El Ministerio de Interior planea precisamente imponer un límite legal de 24 semanas para apelar. En 2024, aproximadamente 56.000 solicitudes fueron rechazadas y solo el 43% de los casos fueron aprobados, lo que obliga a muchos a permanecer en un limbo legal y depender del alojamiento temporal en hoteles, en los mejores casos, pero también en otras modalidades de hospedaje no tan agradables y durante meses. ¿Qué puede ir mal si no se actúa bien? Rechazo y deportación inmediata, sin derecho real de apelación. Miles han recibido permisos que luego el Home Office retiró alegando errores del sistema, generando verdaderos tormentos emocionales. Ahora hablemos de las estafas legales. Migrantes vulnerables han perdido miles de libras con tráfico de asesoría fraudulenta, prometiendo trámites imposibles o procesos de asilo simplificados. Esto en realidad no puede ser. O detención prolongada en condiciones precarias, como hoteles o centros de detención como Yards World, con denuncias de abusos y condiciones inhumanas. Vamos a dejarlo muy claro, y esta es una conclusión preventiva. Cumplir apenas los requisitos básicos no garantiza una solución favorable. Los errores técnicos, papeles incompletos, asesoría informal pueden llevar a rechazos, deportación o separación familiar. Si estás pensando en solicitar asilo o refugio en Reino Unido, hazlo bien informado, asesorado y con representación legal confiable. No arriesgues tu futuro ni tu seguridad. Si estás pensando insistir en regresar en algún momento de tu vida al Reino Unido, probablemente estos castigos no te lo van a permitir durante muchos años.